Bien, retomamos la pregunta que nos hizo F360. Perdieron el rumbo los jóvenes. Recordamos rápidamente el contexto. Les prometo que no va a demorar 4 minutos como la otra vez. Gracias. No, porque hay gente que acaba de llegar de todas maneras. Detalle. Miroslav Klose dice que dejó el fútbol porque cuando empezó a ver que los jóvenes estaban en otra cosa, que ya no ayudaban a recoger los balones, que estaban más en las redes, pendientes del carro que van a comprar y demás, y que el juego poco les importaba, que este era un método para lograr todo lo demás. Y Rodallega en el ámbito colombiano el domingo con su premio en la mano. Algunos hemos resaltado lo de Rodallega más allá del título, que es muy grande, pero tiene otros valores inmensos que ha dejado en este regreso al fútbol colombiano. Entre ellos, declaraciones como esta, invitaciones al juego limpio, a no perder tiempo. A algunos le han parecido medio mojigatas. Bueno, en mi caso no. En mi caso, porque perdieron bastante tiempo en la final los de Santa Fe en el segundo tiempo, ¿no? También hay que decirlo. Mire usted. ¿Cómo perdió el Medellín en el Rodallega Como está- Medellín perdió pero- y como se pierde en el fútbol colombiano? Pero que no debería pasar. degeneradamente Cada tiempo en el día fútbol debería colombiano. pasar Sí, menos. pero hay que Ya decirlo, nos- hay que decirlo, Sí, así, sí, porque sí. eso se tiene que mejorar. Ya eso hay que mejorarlo. Sí. Sí. Pero Rodallega a varias veces ha declarado que sería mejor no perderlo. De Es cierto acuerdo. que el domingo, pues, pero también se los habían hecho el miércoles. Entonces alguien tiene que parar un día y decir, bueno, a partir de aquí no. Por eso, por ejemplo, ya hay nuevas reglas, ¿no? Con lo Sí. de los cambios de 10 segundos y demás. Ya Víctor Hugo nos decía lo del ejemplo de pues que tiene a su hijo Emilio, además usted fue futbolista, y si nos puede hacer un breve resumen de lo que nos dijo antes de oír al Tino y oír a nuestros periodistas. Sí, no, para llegar a la conclusión que para mí, yo tengo que respetar el Sí, pensamiento de los otros futbolistas como Faustino o como otros que trabajan con nosotros que han Sí, tenido sí. también ese ejemplo. Claro. Para mí es el entorno de cada jugador. Si tenés un buen entorno, ¿por qué tenés que ser... Pero si se ha perdido el rumbo, Pero en algunos se pierde el respeto. en la mayoría, El respeto en muchos. en muchos. En muchos. ¿Se podría decir, de acuerdo a lo que ve, son la mayoría, la mitad? Porque, va, yo tengo el acompañamiento de muchos jóvenes por la carrera de Emilio, que con los jóvenes que él ha estado, yo también veo jóvenes con la cabeza bien puesta. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces no puedo decir que son todos, pero son muchos que no tienen ese entorno y que desafortunadamente el que está ahí solo lo aplaude. Ah, sí, las cosas buenas, los goles, la plata, sí, pero en los errores no Y corrige. no solamente pasa en el fútbol, en la vida, con los jóvenes que quieren ser ingenieros o periodistas en otras profesiones. También yo conozco jóvenes muy trabajadores, muy capaces, pero evidentemente hay una influencia del entorno y también de la crianza. Eso es fundamental. Yo a lo que dice Aristizábal del entorno le sumo la crianza. La crianza es determinante, esa influencia en los valores con los que te criaste, con quienes te criaste, eso hace que seas más de aquí o más de allá. Estamos ante un problema porque cada vez hay menos tiempo para criar. Entonces, ¿los jóvenes han perdido el rumbo, Tino, en el fútbol? Sí. Estaba hablando el Tino pues que depende de lo que uno quiera y del norte ya el Tino va a recuperar el sonido. Sí. ¿Usted decía, Corva? No, yo siento que esto es una discusión generacional de época. O sea, a los jóvenes de hace 20 años como a mí, o de 40 años como a otros, les pasaba lo mismo. Decían que cuando eran jóvenes iban en contra de las reglas. No, pero sin que redes eran es distinto. Para allá iba. En este mismo set, Sí. con otra administración en la conducción, en una entrevista, Hernán Darío Gómez habló de cuando estaba en el Medellín, ¿se acuerda? Dijo, los muchachitos de ahora solo viven pendientes del peinado y el celular. ¿Se acuerda que Sí, sí. se los dijo a ustedes en el set? Entonces yo siento que es algo más generacional y que está mucho más expuesto que en otro momento. Pero O sea, también antes eran rebeldes. sí, claro, por eso le digo. Sí, yo- Por ejemplo, claro. revise usted la historia del Ajax de Michels, que de hecho él dice en uno de sus relatos que la rebeldía de los 70s y buena, 60s sí, claro. fue fundamental Como un valor para hacer ese positivo. equipo revolucionario. Sí. O sea, Sí, que pero- si esos muchachos no hubieran sido así rebeldes, Ya. dictatoriales, Sí. contestatarios, Es cierto. pues él no hubiera armado ese equipo que armó. Es cierto, la No, no, rebeldía. no, pues. No, pero lo que sí es cierto es que las redes, de todas maneras, así como, a ver, la tecnología y lo digital, así como sirve para muchas cosas, evita Sí. lesiones, el GPS, todo eso, pues también es cierto que una sobreexposición a redes sociales en un muchacho de 20 años Pero que ese acaba era- de llegar a un equipo grande, por ejemplo, pues tiene unos matices Es que- que hacen que su comportamiento sea distinto al de uno de hace 10. Pero es que siempre en la sociedad ha existido algo que Pero- hace que la pero gente cada vez sea más rápido distinta. ahora, ¿no? En esta, la tecnología, estamos en la etapa de la tecnología. Sí, sí. Hace 20 años el rock and roll, o sea, siempre ha existdo Pero algo ahí para cambia que el más rápido, joven ¿no? sea rebelde, pero yo
Hace 20 años había jóvenes rebeldes que se perdieron, jóvenes rebeldes que Sí. utilizaron la rebeldía para crecer Claro. y jóvenes también muy tranquilos que no llegaron a hacer nada por ser muy tranquilos y otros que llegaron a ser muy tranquilos y muy inteligentes y lograron. O sea, para usted, Klose, ¿no tiene razón? Hoy pasa exactamente lo Lo mismo. que pasa es que la exposición es diferente, o sea... Y por las circunstancias son distintas. Todo el mundo habla Vale, que recuperemos de, al Tino. de Garrincha, todo el Se mundo atoró habla de el Tino. Garrincha, pues Garrincha cómo terminó. Sí. El Leno de Freitas, que estuvo acá en el Junior para en los Garrincha, 50. ¿cómo terminó Garrincha? Pues un problema de salud grave. Porque Maradona. Maradona, o sea, Bueno. los casos, y Maradona era un rebelde, un tipo contestatario. Pero ojo que Sí, Klose se refería a los equipos. A los equipos. no a los jóvenes. No, claro. Klose dice, hubo un día en que yo, el único que recogieron era yo. Pero los muchachos estaban estaban allá, ahí. No, pero no todos son así. No todos son así, o Hay sea, jóvenes, pero por es- ejemplo, eso es Aristides, verdad. Pero yo también veo depende del a- equipo donde a usted, ver, Tino. también depende del equipo donde usted crezca, donde usted quiera, La donde cultura. usted empiece, porque Claro. cuando yo La crianza. cuando yo empecé a jugar fútbol, yo empecé en el Cúcuta. Todos ustedes conocen la Claro, historia. también. Señor, no Tolerante, vaya a decir Claro, otra vez que claro. le hizo 3 goles a Millonarios. No, no, Dos, fueron dos. Dos, Bueno, Todos los días. dos en Ocaña, Goicoechea, Todos y los uno en el días sin parar. Campito. no, pero porque usted a todas horas... No, porque ya sepa dónde iba. Bueno, y No, entonces. no. Pero yo, si yo me hubiera quedado en el Cúcuta, ¿cuál hubiera sido mi mentalidad? De un Pequeña, equipo que siempre sí, estaba un equipo allá en pequeño, el sí. fondo. Sí. Claro. Entonces a mí me cambia todo cuando llego a Atlético Nacional, porque automáticamente cuando yo llego ahí no escucho sino aquí hay que ganar, salir campeones y mi mentalidad automáticamente cambia. Yo no, y es muy lindo jugar en Atlético Nacional. Pero lo que yo escuchaba en el Cúcuta era otra cosa. No se hablaba ni de título ni nada, sino Jugar. sí, jugar y cuándo pagan. Ok. Porque no había, no, Si es uno que ni sabía. pagan. Sí, es que pagan. Es que Ni- para- uno ni sabía, ¿sí me entiende? Pero Sí, cuando sí. llego allá, la mentalidad mía cambia. Muchas veces hoy en día los pelados por ahí quieren, pero dependen donde estén jugando, en el equipo que estén. Si usted llega seguramente al Real Madrid, usted puede ser el más malo del mundo, puede salir de Cortuluá. Sí. Y llega al Real Madrid y te van a decir, no sirve y no ganar. Fausto. Y te van a cambiar la mentalidad, porque Claro. muchas veces también tiene que ver. Y- Y eso viene también con el entorno y el equipo. Claro, donde usted- claro, Fausto. donde usted Y, esté. y mira lo que, para complementar lo que vos estás diciendo, a nosotros que nos tocó la misma época, nos ayudó también los de experiencia que teníamos al lado. Claro, que eran porque ganadores. nos dieron la mano, eran ganadores, nos hablaban bien, ¿cierto? Muchas veces hoy pasa eso en los equipos de hoy, Claro. que a los jóvenes no les ayudan, antes les dan duro, antes los joden, antes los critican, antes les pegan en los entrenamientos, antes hablan mal de ellos. Entonces hay veteranos buenos para el fútbol, Y malos, pero hay claro. veteranos que no son buenos Pero para los igual- jóvenes. igual nosotros- Porque eso pasa. Buen punto ese. Claro. Eso No, ya pasa. sé que también los pelados Claro, se y quieren ir de los nosotros equipos. éramos, Sí. claro, y nosotros éramos jóvenes que queríamos competir, aprender todos los días de estas Tenían personas. hambre, tenían Con hambre. claro, no éramos, porque también hubo muchos jóvenes con nosotros ahí que se quedaron y se conformaron en Exacto, Atlético claro, Nacional. exacto. Y nunca salieron de allá de Atlético Nacional, se conformaron y les daba igual si los colocaban o no los colocaban. Nosotros no, nosotros queríamos seguir y cada vez más y más. Pero porque teníamos manes que eran ganadores y eran campeones y habían ganado la Copa Libertadores y yo nunca lo vi, ya ganamos la Copa Libertadores, ya nos podemos retirar. Yo sé que no, que viene el año siguiente. Entonces querían la otra. Y todo eso le ayudó a uno para uno ir creciendo. ¿Sí me entiende? Claro, como cuando usted que estuvo el otro día con Ancelotti en el Madrid, y que es cierto que uno llega a la sede del Madrid y la cancha de cadetes o los más pequeños está abajo y a medida que va subiendo de categoría, la cancha está más arriba, la cancha donde entrenan está más arriba hasta que llega al primer equipo que es casi inalcanzable. Eso tiene tantas canchas que yo ni cuenta me di. Bueno, pues le cuento que ese es el mensaje. Sí, sí, Usted también sí, está es ahí. así, sí. Pero No, y hay y clubes Te lo así. juro, eso es tan grande que yo De me pronto- quedé, pero... No, pero eso Hay tiene una veces- razón de ser. Y hay asustado. veces se exagera. Por ejemplo, en el Barça todavía la obligación y desde las divisiones menores los chicos tienen de llevar los balones y en el Ajax y en muchos clubes del mundo desde pequeños, desde las Pero de divisiones pronto menores. fue Klose. bueno. Hay todo, bueno, pues, y en Pues- el Bayern Múnich, yo no creo que en el Bueno, Bayern acuérdense Múnich. que él no cerró ahí. ¿En dónde cerró? En el Lazio, Lazio, creo. Bueno, de pronto allá, pero, Claro, sí, pero hay tampoco es clubes, pequeño. o sea, hay Vale. clubes donde Vea, todavía Jorge, esas le cuento, costumbres, ¿sabe buenas cómo? costumbres se mantienen. Le voy a contar una historia que a mí me pareció realmente, porque yo cuando llegué a Parma, pues en Parma ganaba y ganaba y ganaba y llegué a Newcastle, pero en Newcastle los jugadores no ganaban, no les daba igual y estábamos por ganar una Premier y me crucé con unos manes que perdían un partido y les daba igual y yo, pero ¿qué está pasando? Y para mí eso no era normal. Pero como tampoco era normal que los pelados de las inferiores, los que venían de, prácticamente los que ya estaban casi para subir al equipo profesional, eran los que cada muchachito eso le arreglaba los botines a los profesionales.
Yo tenía uno que era central, que después lo vi jugando y yo le decía, pero ese fue el que ese es el que me brillaba los zapatos. Una cosa increíble. Los peladitos van y estás ahí y te llevan allá. ¿Con qué guayos vas a entrenar hoy? Uno, déjame estos. Uno entrenaba y llegaban. Después del entrenamiento se los llevaban y ellos te lavaban los guayos. No el utilero, los ¿Y futbolistas usted cree de que la eso pasa hoy en Newcastle? Yo no sé si pasará hoy en Newcastle, Sería bueno averiguarlo. creo que esa era la cultura de todos los equipos, Claro. no solamente en el Newcastle. O sea, el que yo pelado creo de que se abajo refiere era a el que eso, le Close. tenía, cada muchachito Se esos te refiere- tenía tus, Es que Sí, sí. tus zapatos y tu, increíble, una cosa. Y después yo estuve un día cuando ya yo no juego en la Premier, estoy en mi casa, Sí. así sentado cuando estaba jugando en un equipo, cuando yo veo el central, que yo decía, ese fue el que me lavaba los zapatos a mí, Claro. y lo Pero veo es que por ahí usted ha jugando tocado- profesional, una cosa A mí me increíble. parece que usted toca un punto muy importante, que es lo que yo entendí del espíritu de Klose y creo que ya me permite interpretarlo bien. Y es que se ha perdido la mística, más allá de quién es estrellita, quién no, quién tal. Eso. Y es la mística. ¿Qué es la mística? Es la pasión por mi oficio, el amor por mi oficio. Claro, El- que usted la antes mística, cómo lo hacía, lo que solo, es mítico, solo lo con que- un micrófono y un radio. Claro. Ahora se hace con el teléfono, Sí, pero sí, también sí. hay que ponerle Hay que mística. ponerle Que mística. porque yo tenga un Amor. teléfono de Y no sé busco unos cuánto y referentes, tenga y un cómo lo hacen en micrófono otros ya del países, pequeñito sí. que es una Claro. berraquera y que habla, eso no quiere decir que yo pierda la mística del trabajo. No, pero es que también nada. seguramente- Yo sigo buscando influencias de otros lados y leo libros a ver cómo conversar mejor y en fin. Pero, y eso no hace ni mejor ni peor, pero sé que amo mi Pero trabajo. no, Antonio, los jóvenes no la han perdido. O sea, los no, jóvenes ¿no la han perdido? No todos. No todos. No, para mí, ¿Usted que va al yo aeropuerto? Le voy a conozco, hacer una pregunta, yo señor conozco Bermúdez. gente joven Sí. y, por ejemplo, uno de los buenos ejemplos que hay aquí es el de Emilio. Ese chico es joven, Sí, pero claro. se ve bien Le voy a hacer una orientado. pregunta, Se ve, usted- nomás esa declaración que dio un día, Sí. que no me den a mí el premio porque es que el arquero tapó 10 pelotas. Si Sí. fuera figura, déselo a él. Eso Bueno. ya tiene una Yo le voy mentalidad a hacer una distinta. pregunta porque tengo una- Y es un pelado de 20 Bien, años. le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Y por qué a usted? Porque es que yo lo vi puntualmente 2 veces, pero yo lo hacía menos. Usted viajó mucho, viajó por todo el país por muchos años viendo fútbol, haciendo la popular parte baja. La planta Un baja, nombre sí, feo más de ese. 500 partidos, Ah, dice. nombre feo ese para ese oficio tan bonito, parte baja. Planta baja, planta baja. Ah, bueno, planta baja. Mejor, Peor, planta baja. Ah, pero me Vestuarios, gustaba. camerinos. No, pero Me yo. gusta más la parte Yo, baja. que lo hice mucho menos, lo hacía para ir a cubrir partidos. Ya, pues veía que cuando había un partido de fútbol en la pantalla y estaba en el aeropuerto, muy pocos jugadores veían fútbol. ¿Usted vio que los futbolistas, cuando le tocó verlos, que había un partido importante en la pantalla, ven fútbol en la generalidad? Puede que no, pero antes no habían los partidos, entonces tampoco los veían. No, O pero no usted me no, diga usted estuvo que en la recientemente, época de no, pero- ustedes veían mucho fútbol que sí. ni los daban. No, pero Tino no venga. los daban, pero no usted- venga a echar pero usted milonga estuvo- que no no, los no, daban. pero- madrugábamos a ver, no, ¿sabe pero- qué? pero A ver, no es que al- usted- al- al no Milan. es que usted Milan, hizo eso todo con eso. pelo, no, usted hizo eso recientemente. Jorge, No, nosotros pero- No, concentrados, había nosotros poquitos, antes- Bueno, los que mostraban los no, veía. porque Claro. había, existía esa, ¿cómo se llamaba? La parabólica esa, sí, que la tenían los hoteles. Tino, Y te pero no acabo. era lo mismo que ahora, no es donde lo hasta mismo. están No, ahorita grabados sí. y Ahorita usted vio son un partido de hace ahorita 10 son una días maravilla. que no lo Ahorita pudo estos ver manes por son eso. unos privilegiados. Pero eso. nosotros, yo me acuerdo tanto, yo veía a Marco Van Basten con el señor, nos levantamos a En la ver radio. Milan Juventus a las 6 de la mañana y nosotros dos, mira cómo es, yo lo he contado 1000 veces y Pero estamos hoy también- concentrados pero hoy en la- también en la- hay jugadores con que lo Atlético hacen. Nacional y Sí, teníamos sí. que jugar a las Hoy 4. también hay jugadores que lo hacen, No, no, Tino, y por ahorita es más eso. fácil y los partidos Y no los ahora es pasan mucho a más las 6, fácil. los pasan Y a hay las jugadores 8. hoy que tienen mística, No todos los ven, pero sí hay unos. que cuidan sus guayos, pero- que quieren patear 10 tiros libres para mejorar su técnica. Los hay como también no los hay. El pibe, O sea, el eso pibe es Valderrama cierto. juega con los mismos guayos de Eso es cuando empezó en el generacional, Unión Antonio, Magdalena. Y los jóvenes siempre serán señalados a lo largo de las décadas de ir Siempre. en contra de las Usted no esté normas. cerca. Usted como su mamá cuando era pequeño, claro, ¿qué le decía? exactamente. No me discuta, era Sí, no, no. Bueno. no me discuta Pues si no ahora le le voy a volteo el preguntar a mascadero. Víctor. En esta Y hoy casa- también discute. Le voy a preguntar a Exactamente. Víctor. En esta Permítame casa una se hace lo pregunta. que Así le decía a unos no me Permítame. discuta porque le volteo el mascadero. mascadero, Y sí. uno le discutía y le volteaba El uno el mascadero, mascadero. lo cual no quiere decir que esté bien, pero bueno. No, Víctor, pero así Víctor, pasaba. le hago la siguiente escena. Está Emilio en la sala hablando con 5 compañeros de Fortaleza. Y usted va y sirve unas galletitas en una bandeja y se las lleva. ¿Están hablando de fútbol? Sí, nos ha pasado, o sea, gracias a Dios, Toño, nos ha pasado y porque los compañeros de él lo visitan mucho. Yo he tenido un vínculo muy fuerte con los compañeros de él, ¿cierto? Que son el mismo entorno de él, la misma edad, ¿cierto? Entonces van a la casa. Y a mí me ha gustado entrometerme en eso y decirles, vean fútbol, hablen de fútbol toda la vida, porque cuando ustedes menos piensan,
ustedes tienen 36, 37 años, como me pasó a mí, y ya se tienen que retirar. Y llórenlo, porque lloren, porque a mí me pasó, y lloren. Porque yo pero cuando le me ponen retiré, yo lloré como un año seguido porque ya no podía volver a jugar fútbol, ¿cierto? Entonces, claro, claro que como uno como joven, porque a nosotros nos es que pasó su casa que apenas uno hablan habla de de fútbol, sí. mujeres, uno habla de carros, uno habla de casas, Se lleva la y eso es bandeja normal, es que eso es normal. Se lleva la Eso es- bandeja y ya están hablando de las novias. Sí, exacto, claro. sí, pero a mí me gusta que ellos hablen de fútbol, y ellos hablan de Es que hay fútbol, tiempo para y ellos todo. ven fútbol, reunidos, Qué bueno. vean fútbol y aprendan. Y vea, una cosa, y yo por ejemplo, intento darle ese ejemplo a mi liga. Yo iba a jugar no sé, contra Millonarios. Dentro de 8 días, yo veía los defensas cómo era el alto, el Y que sin corría herramientas. menos. Sí, Exactamente. señor. Y yo era bajito, yo medía unos 75 y yo tenía que anticipármele a esos jugadores altos. Pregúntele a Fausto a esos jugadores que la patada más bajita nos la pegaban en el cuello y no había VAR, pero hágale para adelante. Y ahora ustedes con Ay, si estas hay VAR herramientas que tienen, ¿ah? Y si hay bar también no la pega igual. No, pero Es que saben en qué sí hay que enfocar en los jóvenes, en la insistencia. O sea, hay que, hágale. Usted le muestra el ejemplo al joven. A mí me pasa mucho en el trabajo mío, porque yo trabajo con muchos jóvenes periodistas, y yo les doy el ejemplo de camellar, de lucharla, de meterse al barro, de esforzarse, de ser valiente, pero y ellos lo ven. Es que el camino es largo. Y claro, y ellos lo ven, pero yo sí algo les insisto, porque a ellos sí hay que al joven sí hay que insistirle, porque el joven tiene la capacidad y la energía para hacerlo. Pero muchas veces esas distracciones Pero tiene no pueden muchas frenar. distracciones. Hay más Entonces tiene influencias que que haber antes, ¿no? la influencia ahí del que le diga, hágale, y hágale, y hágale, y hágale. Porque hay más influencias que antes, convenimos. Claro, esto. Más claro, distracciones. más ¿no? distracciones. Más distracciones, eso sí. Sí. Las distracciones Uno son se también distraía mucho con más una o dos evidentes. cositas. Estos Hoy manes también hay tienen... veces, Todo el mundo. también hoy Todo el en día, mundo en un aparato. no, y también hoy en día, pues los periodistas, ustedes, los periodistas, Ah. hay veces tampoco es que colaboren mucho. ¿En qué No, sentido? pero señor? hoy le digo que No, hoy... no, en el sentido de que, por ejemplo, un muchacho de esos lleva 3 goles No, y no, ustedes no, lo no. van a entrevistar y llegan allá. No. Estamos con el goleador. Dios, no. Sí, sí, No, sí. yo levanto. Sí, no, sí, no, sí, no, puede pero ser, pasa, sí, no sí, estoy viendo, no estoy sí. viendo que usted. Moderar el Pasa, lenguaje, sí. Pero le estoy diciendo Lo que pasa es que es pero- exactamente lo pero mismo. Lo que pasa es que pasa, antes. pasó a Pero Alberto pasa, llevan Valencia. 3 goles y usted van a Eso pasó entrevistarlo toda igual la le dice, vida. pero no está bien, porque uno no, pues lo dice Rodallega, llevan 3 goles y ya se creen, Sí. no, Un usted no minuto. puede ir a decirle a un muchacho eso, estoy con el goleador de Atlético Nacional, estoy con el goleador de No, Santa Fe. o Cuando los llevan 3 apodos, goles, goleadores Rivaldito cuando me- Guerra. Es el mío, no, Pila. paren una Ese es cosa, mío, ese es ni mío. siquiera yo era goleador, Y para llegó que me digan lejos. goleador. Pero no Pues fue deje el Rivaldo. tamaño Es de Ecuador. Se quedó en guerra. ¿Me permite? Eso es tan viejo como la Por moda. eso de le tiraron andar a pie. Saco, ¿por qué Eso es tan- ahí se tiraron a ese muchacho, a Anderson Plata, se lo tiraron por ese cuento qué? que iban a decirle goleador. Pero Se lo no, pero- tiraron. pero- Vea. No, no le pero, dijeron pero Jorge, que era de la- No lo de sé, los señor, no lo sé, Jorge, pero Faustino tiene tanta razón. A mí me tocó en muchos partidos, por ejemplo, ir a... Pero ahí qué deberíamos hacer, por ejemplo. Bueno, Espere, pero ahí el Toño. entorno del jugador es el que le tiene Claro. que decir. Ese periodista burro le No. dice a usted, claro, ese periodista ¿cuál burro le burro, dice a hombre? usted que es el goleador. Y usted no es goleador de nada, mijo, siga camellando. No, Jorge, pero les voy a contar una historia Por que favor. Faustino tocó de tema y pasa con los hinchas también. Yo, por ejemplo, hay veces, a mí me tocó en Nacional ir a recoger a Emilio después de un partido y usted ve que cuando hay veces salen del estadio, hay mucha gente que los está esperando, Sí. que los está esperando. Pa' y una los hinchas, foto y- ¿cierto? Y sale uno que otro, que es lo que dice Faustino, esos que han hecho 3, 4 goles o que ya han... 4, entonces ídolo, venga, firme. Sí, se lo Uy, tiran. Dios mío bendito. claro, sí. Uy, no. Hinchas, A ver, no Pablo. le digan ídolo a cualquiera. Sí, Ah, sí. Con mucho respeto les digo, Sí, a cualquiera no le dice ídolo. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Y Yo sé que entonces, estamos mal de ídolos, pero exacto, tampoco, sí, sí. y a cualquiera le dicen sí, sí, ídolo. sí, No, tampoco, hermano. Estoy de acuerdo. tampoco. Eso sí, Aristizabal tiene toda la razón. Pero yo Pero sí. ahí el entorno es el que tiene Sí, que yo voy a, atajar. voy a- A ver, eso del señor que dice Faustino Hernán, el señor Asprilla, que es que la prensa. Faustino, después ya un policía buena Faustino Hernán. Faustino Hernán dice que la prensa dice no. Yo desde que tengo uso de razón, el señor Valderrama lo maltrataron en el Mundial del 98, qué viejo, retírate, bueno. Después de que se va Valderrama,
todo jugador al que le ponían la 10 en cualquier equipo del fútbol colombiano, y yo no era periodista porque era muy joven, los padres de la patria periodística desde los púlpitos donde algunos todavía se ¿Quién es sientan. Corvadín? No, Diga no, nombres. no, Diga digo nombres. nombre, no. Entonces decía, Sea valiente. el doctor Vélez, el doctor Mejía, decían, el nuevo pibe Valderrama. El doctor Peláez. No, el doctor Peláez no decía eso. El doctor Peláez es un tipo serio. entonces? El tipo le decían a John Mario Ramírez, el nuevo pibe Valderrama. A Giovanni Hernández, no sé quién le puso el apodo, el niño del $1.000.000. Entonces, Costó un millón. luego salió Neider Pero eso no Morán. tiene nada de malo. Luego Neider Morán. Sí, no, yo porque sé. es Yo que lo el hice señor, por Rivaldo porque el señor Asprilla dice que la prensa hoy, no, eso ha sido tan viejo como la moda de andar a pie. Yo no digo Entonces la no prensa podemos de culpar a la hoy. prensa de hoy. Por no eso, digo no, la no. prensa de En el hoy. pasado, Pero si es una invitación a modelar. a que lo pensemos, Sí, me a, parece bien, me parece a válido. modelar, le pongo el ejemplo. lenguaje. Sí, sí. Exactamente. Ahí sí, está, pero- vea, Lo detrás que suyo- pasa es que detrás cuando suyo está el modelamos. goleador. Usted lo- va y ese va a ser el Lo que goleador. pasa es que ustedes son fregados porque cuando modelamos el lenguaje y los criticamos, no, nos tratan muy mal, acaban con nuestras carreras. Tenemos que. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? No les sirve que les critiquen y no les sirven que los aplaudan. Sí, es ¿Ah? cierto, sí, es Estamos cierto. muy fregados. Le voy a decir una cosa, viejo Jorge. A mí me criticaban por lo que hacía fuera de la cancha. Dentro de una cancha no escuché una crítica porque yo siempre me entregaba. No siempre jugaba bien, pero No, pero siempre es que no- dejaba pero todo mi perdóneme, es que esfuerzo ahí nadie- en el tapete verde. Es que pero nadie, venga, nadie juega bien entonces en todos ahí los hay- Venga, partidos. nada que Santos hacer. Borré se ha entregado, pero, o sea, si alguien le puede decir el que se ha entregado a la selección Colombia es Santos Borré. Bueno, hace Y, un a gol. ver, ¿Y qué? a ver, Pero hace un comenzamos gol. por por usted. eso mismo. Ah, bueno, pero entregado, Pero- pues, pero- entregado de algo, corazón y Pero, vida. ¿por qué lo critican si el señor se entrega siempre? No, pues Porque no hace porque goles. está en la posición que es, porque no hace goles, porque... Bueno, pero por los goles es otra cosa. De la vida de afuera de pero Santos Hasta Borré. ya lo sacaron. Sí, ya claro, no lo ya han vuelto a volvió. llamar. Ya no Porque volvió. estaba Sí. lesionado. No, pero... Estaba lesionado tampoco. No, pues. a ver, pero a ver. Esa es porque- otra. ¿Ustedes creen que eso va a ser que eso nada más inflar botella, hacer goles con la camisa de la selección Colombia? Eso Pues no es difícil, fácil, por eso es acabamos de ir a tres durísimo. mundiales. Por eso ponen en la cancha a los que se supone que lo hacen más fácil. Entonces, Sí. por eso el análisis viene sobre los 11 seleccionados de todo un país que se supone que lo hacen ver fácil. No, a todo, Si es tan todo- fácil, entonces, ¿por qué toda el Millonario profesión- quedó por fuera de la final? Otra vez Millonarios, Si le pero fa- usted tiene a Millonarios aquí, Pero vea, si y le tin, faltó tin, un gol, tin, por eso tin. le faltó un gol. Bueno, Toda porque profe- a veces toda- se gana, a veces se pierde. toda profesión Señor. tiene sus cuentos y Sí, su sí, respeto. sí. Hay Y que sus tener dificultades, respeto, sí, todas, claro. sí. Sí, sí. Toda profesión. Toda actividad de la vida. Exactamente. Ahora, toda pero sí, por actividad. las profesiones que incluyen, y eso hay que enseñárselo a un niño futbolista antes de que sea grande. Hay profesiones a ver, si esto fuera bádminton y la prensa no hablara de los jugadores no. de bádminton, es que ni siquiera había bádminton profesional. Entonces, ojo que aquí hay una función que incluye analizar, cada quien es dueño de su ética, ¿cierto? Y cada quien es dueño de lo que dice, es amo de lo que dice Por y eso esclavo de lo que calla. Pero yo Por aquí lo he eso. amarrado 1000 veces, como Dina, hágame el favor, se me ha embarrado. Pero eso no lo dijo aquí, o sea, Caño. pero todos somos esclavos de lo que decimos Claro. y amo de lo que callamos. Y por eso- Pero, por ejemplo. al niño futbolista, permítame para terminar, al niño futbolista hay que decirle que cuando crezca va a estar sometido a análisis de personas. A la además, ya no crítica solamente exagerada, eso, pero a la burla. Y ojalá y fuera solo el periodismo. Claro. Pero es que el niño No, está ahora es solo. las redes sociales, por ahora es la eso. gente. De gente que no tiene